Un neurocientífico mexicano, doctor en psicofisiología por la UNAM, especialista en el cerebro humano, entró una noche a una casa humilde en la Ciudad de México. Vio a una anciana de más de 80 años tomar un cuchillo de monte y abrir el cráneo de una niña. Vio cómo sacaba un tumor del vientre de una mujer sin anestesia. Vio cómo objetos aparecían de la nada en la palma de su mano. Y decidió documentarlo todo durante años con rigor científico. Su nombre era Jacobo Greenberg. La chamana se llamaba Pachita. Y lo que voy a contarte hoy no es leyenda. Está escrito. Está documentado. Y Greenberg lo vio con sus propios ojos. Esto viene del libro Pachita, Los chamanes de México volumen 3, publicado por Jacobo Greenberg en 1980. Y antes de que pienses que esto es un cuento de misterio para entretenerte, déjame decirte que Greenberg no era un periodista buscando una historia. Era un científico. Un investigador serio. Y lo que vivió al lado de Pachita lo transformó tan profundamente que todas sus concepciones sobre el cerebro, la realidad y la conciencia cambiaron para siempre. Greenberg llegó a casa de Pachita en un momento de crisis personal. Se preguntaba hasta dónde debía impulsarse la individualidad. ¿Cuál era el sentido real de ser uno mismo? Nada de lo que encontraba como respuesta le satisfacía. Algo dentro de él no estaba completo. Esa noche, lo que vio lo hizo salir a la calle sintiéndose un espíritu, viviendo su cuerpo como una especie de vehículo. Escribió en sus notas: mi cuerpo no me pertenece, mi cuerpo es un instrumento. El espíritu se mueve. Mis manos estaban rojas de la sangre vertida con el cuchillo de monte. La primera operación que presenció fue la de una mujer que se acostó en una cama improvisada hecha de tablas semirrotas. En medio de todos, sin quirófano, sin anestesia, sin asepsia, un cuchillo de monte se introdujo en su vientre. Pachita sacó un tumor. Trasplantó un órgano interno. Greenberg estuvo a punto de desmayarse. Pero algo en él decidió proseguir. Tomarlo con naturalidad y fuerza. No gritó. No salió corriendo. Se quedó. Después de esa sesión, Greenberg fue a cenar a un restaurante. Se sentó y notó que todos lo miraban fijamente. Volteó a ver sus manos y se dio cuenta, estaban rojas de sangre. No se había lavado. Había estado tan absorto, tan fuera de sí, que ni siquiera lo notó. Pero aquí viene lo más fuerte. El caso que el propio Greenberg describe como el más extraordinario, el que me enseñó que realmente no existen límites. Una niña. Durante una operación convencional en un hospital, la habían sobreanestesiado. Su cerebro quedó muerto por falta de oxígeno. Los padres, desesperados, visitaron a una docena de neurólogos. Nadie pudo hacer nada. Llegaron a Pachita. Y Pachita aceptó. La segunda operación que Greenberg vio en su vida fue un trasplante de corteza cerebral en esa niña. Él mismo lo dice: durante más de 10 años me he dedicado a investigar algunos aspectos de la fisiología cerebral. Jamás me imaginé, ni podría haber aceptado, que una parte del cerebro pudiera trasplantarse de un ser humano a otro. Jamás lo hubiera aceptado de no haberlo visto. Pero el caso es que lo vi. Pachita cortó el cuero cabelludo con el cuchillo de monte. Abrió el hueso del cráneo usando un pedazo de sierra de plomero. Luego hizo aparecer una sección de corteza humana en su mano. La tomó, le lanzó el aliento y le gritó: «Vive. Vive». Introdujo ese tejido en el cráneo de la niña y cerró la herida. Pausa un segundo. Ponte en el lugar de Greenberg. Un neurocientífico formado en la UNAM. Viendo a una anciana sin estudios abrir un cráneo con una sierra de plomero y trasplantar corteza cerebral que apareció en su mano. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo procesas? La operación se realizó sin anestesia. Sin asepsia. Lo mínimo que se podía esperar era una meningitis fulminante. Infección masiva. Shock postoperatorio. Muerte. Nada de eso pasó.
A los 15 días la niña regresó para una nueva operación. Sin infecciones. Sin shock. Y con algún síntoma de mejoría. Después de 4 operaciones similares, Greenberg vio a esa niña empezar a tener movimientos voluntarios. Balbucear palabras. Quejarse de dolor. Y sonreír. Sonreír. Él escribe, cuando yo vi sonreír a esa niña y alcancé a comprender los motivos de su alegría, entendí que lo más fundamental es lo de mayor alcance espiritual. Pero hay más. Porque la historia de Pachita no es solo la de una chamana que opera con un cuchillo de monte. Es la historia de una mujer cuyo cuerpo era ocupado por una entidad que se hacía llamar Cuauhtémoc. El hermano, le decían. Durante las operaciones, Pachita respiraba profundamente, cerraba los ojos, y minutos después ya no era Pachita quien hablaba. Era Cuauhtémoc. Con una voz diferente. Con un conocimiento que Pachita, Bárbara Guerrero, una mujer sin estudios formales, no podía tener. Lo más misterioso es que cuando Greenberg le leyó el libro que escribió sobre ella, Pachita era la más asombrada. Como si no recordara nada de lo que ocurría durante las operaciones. Como si ella no hubiera estado allí. Y luego están los aportes. Así llamaba Pachita a las materializaciones. De pronto, hacía movimientos extraños con las manos, y sin que previamente hubiera nada, un objeto aparecía en su palma. Esto era cotidiano. Parte normal de las sesiones. Greenberg recibió un pequeño óleo pintado por un artista chino. Memo, un hijo de Pachita, recibió una medalla de oro con los símbolos de las 12 tribus de Israel. Armando recibió algo diferente. Cada persona recibía un objeto único. ¿De dónde venían? ¿Cómo surgían tan perfectos e impecables? Greenberg escribe, con una honestidad que lo engrandece, no lo sé. Pero lo intentó explicar. Desarrolló su teoría sintérgica. Propuso que el espacio tiene una estructura fundamental, una matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia que llamó latice. Y que el cerebro de Pachita era capaz de alterar la morfología de esa latice. De reorganizar el espacio-tiempo para que un órgano, un tejido o un objeto apareciera donde antes no había nada. Ahora, si esto te parece demasiado, si tu mente escéptica está gritando imposible, quiero recordarte quién está contando esto. Jacobo Greenberg no era un charlatán. Era doctor en psicofisiología. Investigador de la UNAM. Autor de más de 40 libros. Fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Un científico que puso su reputación en juego para documentar lo que vio. Y aquí es donde la historia de Greenberg y Pachita se conecta contigo. Porque Greenberg aprendió algo al lado de Pachita que va mucho más allá de las operaciones y las materializaciones. Aprendió que la individualidad se conserva aún después de la muerte corporal. Que la sensación de ser uno mismo es sana y debe expandirse hasta acceder al todo. Que la unidad no se alcanza destruyendo el yo, sino transformándolo después de aceptarlo. En sus propias palabras, su regalo más grande fue el entender que se es siempre, y que por lo tanto es necesario respetar la vivencia de la existencia y no invalidarla. Pachita murió en 1985. Greenberg desapareció misteriosamente en 1994. Pero lo que ambos dejaron es un legado que desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. Sobre el cuerpo. Sobre la mente. Sobre lo que es posible. Hoy te quedas con una pregunta. Y no es ¿existió Pachita realmente?, porque los hechos están documentados. La pregunta es, si una anciana con un cuchillo de monte podía hacer eso, ¿qué puedes hacer tú con tu conciencia? ¿Qué límites son reales y cuáles te has impuesto tú solo? Greenberg pasó de ser un científico convencional a un explorador de lo imposible. Y lo hizo porque tuvo el valor de mirar. De no salir corriendo cuando sus manos se llenaron de sangre. De quedarse. De preguntar. De documentar. ¿Tú qué estás dejando de mirar por miedo a que no encaje con lo que crees? Si este mensaje resonó contigo,
regístrate en el canal, dale manito arriba y comparte este audio. Así ayudas a que estas enseñanzas lleguen a más personas que también las necesitan.